Yo es economista y es secretario de la Fundación Civismo. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Yo no sé si con una Cataluña, con una hacienda propia, con una seguridad social propia, España entera perdería, sin ninguna duda, pero me temo que perdería más Cataluña, ¿no? Sí, cuando se produce una ruptura de este tipo, pierden las dos partes, pero siempre pierde más la parte pequeña. Que se lo digan a los del Brexit. Por ejemplo, a los del Brexit, pero y fíjate que la economía británica estaba mucho más diversificada. Si uno coge los datos de la economía catalana, Cataluña se vende al resto de España y a la Unión Europea. La independencia significa salir de España y salir de la Unión Europea. Salir del euro, del sistema del euro. de bancos Bueno, centrales. podrían mantener el euro como moneda ajena, pero sin el apoyo, el paraguas del Banco Central Europeo como línea de crédito o prestamista de última instancia. Es decir, que están vendiendo humo. Yo no sé si están vendiendo humo, lo que están haciendo es jugando a muy corto plazo. Por ejemplo, el tema de la deuda que se ha comentado antes. Mi impresión es que la idea es ir negociando para no pagar. O sea, te estás jugando al filibusterismo con el banquero. Es trilero, propiamente. Bueno, está en el FLA, la cantidad que está en el FLA, pues eso está en el Estado. La parte que le tocaría a Cataluña de la deuda nacional, esa no la pago, entonces me quito de esto de encima y tiro unos años para seguir endeudándome, porque antes se mencionaba lo del gasto, y he leído el proyecto de presupuestos catalán, pretende subir el gasto este año más de un 6% en un país, en una región, con unas finanzas en una situación dificilísima. Esto es un disparate. Entonces, hemos rescatado a Cataluña. Pretenden no devolver al resto de los españoles el dinero del rescate, erigiéndose en presuntos acreedores cuando son los deudores. Claro. Eso para empezar, pero por mucho que el gobierno quiera perdonar, condonar, fraccionar deudas, lo cierto es que Cataluña no tiene presupuesto que habilite eso, por eso han precipitado la convocatoria electoral, pero es que España tampoco tiene presupuesto, porque han decidido no llevarlo al Congreso este año. No, claro, vamos a ver, la situación financiera de España pues es preocupante. Hablamos de Cataluña, pero la deuda española de todo el sector público, no olvidemos, está por encima del 100% del PIB y seguimos gastando muchísimo. Se ha aprovechado, sobre todo la inflación, para subir la presión fiscal, que ha subido muchísimo, y aún así tenemos un déficit muy elevado. También el gobierno nacional está echando pelotas hacia adelante, intentando ganar tiempo, pero esto no es una solución a medio plazo. Esto es echar carbón a la máquina de vapor, claro, hasta que de repente miras atrás aguante, y dices, no me queda o la carbón. Unión Europea de una vez decida aplicar las reglas fiscales y entonces todo esto se viene abajo. ¿Tú crees que estamos en una situación económica muy precaria? Yo diría dos cosas de la situación económica. Una, que estamos funcionando muy a corto plazo a base de... ha habido un año turístico muy bueno y a base de gasto público, fundamentalmente. Pero yo miraría, para el interés del país, el medio plazo. Si observamos el medio plazo, España es un país que está en clara decadencia relativa. Es decir, en los últimos años nos ha superado en PIB per cápita 4 países de Europa del Este: Estonia, Lituania, República Checa y Eslovenia. Nos ha superado Chipre, nos ha superado Malta. Antes, cuando teníamos distintas monedas y viajábamos al extranjero, nos dábamos cuenta de que éramos más pobres. Ahora, como tenemos euro, y en los países de nuestro entorno también hay euros, dices, qué caras están aquí las cosas, pero no te das cuenta que no, que es que a lo mejor tú eres más pobre, ¿no? Sí, hubo un economista cuando los primeros años del euro que utilizó una frase que se repitió mucho, que dijo, el euro nos ha anestesiado. Sí. Probablemente haya algo de verdad en eso. Y Paco, perdona que te haga una... Bueno, me alegra mucho de coincidir contigo y de poder seguir aprendiendo. Hubo un argumento que a partir de la crisis financiera, ¿no?, de 2008 en adelante, se hablaba de las élites extractivas, ¿no? Como que había unos poquitos que nos arruinaron a todos los demás y por eso al final perdimos todos con las hipotecas. Y esto era un argumento que de fondo era el alguien nos roba, ¿no? Esto en Cataluña es un argumento que tiene más recorrido y que se traduce en el España ens roba, ¿no? Ellos nos roban. Un argumento para iniciados como yo, o sea, que para gente que sabe muy poquito como yo, ¿hasta qué punto es verdad
que Cataluña es una región que genera más riqueza, que el resto del territorio español genera menos y que por tanto ellos salen perdiendo? Porque hasta donde yo tengo entendido, en la balanza fiscal esto no es real. No, vamos a ver. En un país tenemos un montón de regiones y de ciudades, y hay algunos que ganan más, otros que ganan menos, y con un sistema progresivo, las regiones de renta per cápita más alta, pero esto se da en cualquier país y en cualquier sitio, subvencionan a regiones de renta más baja. Esto es cierto. Ahora, si observamos en España en Madrid es la región con un PIB más alto, luego viene el País Vasco, que apenas contribuye por el sistema foral, Navarra, que apenas contribuye por el sistema foral, y la cuarta en PIB per cápita es Cataluña, que contribuye algo, mucho menos que Madrid. Pero esto es perfectamente lógico, lo mismo que los habitantes de Barcelona están subvencionando otras partes de Cataluña, y quienes viven en el Paseo de Gracia están subvencionando a quienes viven en Pueblo Nuevo. Esto se da en todas partes. Esta idea de que Cataluña es un conjunto que subvenciona al resto de España es un disparate. Que también es más pobre. Quiero decir, decías, hay un empobrecimiento relativo de los españoles con respecto a otros países. Hay un empobrecimiento relativo de Cataluña con respecto a España. Hay un factor político que explica ese empobrecimiento relativo. Sí, vamos a ver, este es un fenómeno para que estudien los historiadores económicos, ¿no? Pero claramente el peso relativo de la economía catalana hace unas décadas era muy superior al que tiene ahora. Curiosamente, es un fenómeno muy curioso. Siempre digo, las bestias negras de los independentistas catalanes, que son Felipe V y los primeros Borbones, y luego Franco, fueron épocas que para la economía catalana fueron buenas. A quien ha favorecido mucho económicamente la democracia es a Madrid, que es en la democracia cuando Madrid supera ya. Cuando competimos en igualdad de condiciones todos. A Cataluña. Claro, estamos en igualdad de condiciones y con posibilidad, además, de que cada región tome sus decisiones. Esto es importantísimo. La competencia. La competencia es fundamental. En España tenemos un fenómeno extraño, en Cataluña se da muy claramente. Por un lado, hay independentistas, no queremos nada del gobierno central, excepto a la hora de los impuestos, porque si en otra región bajan impuestos, oiga, que no los bajen, que yo no los quiero bajar. Esta es una incoherencia clarísima, pero que venimos arrastrando desde hace años. Sí, la del dumping. Sí, hoy hemos conocido que el Banco de Sabadell, que había rumores o rumores seguramente interesados de que iba a devolver su sede social a Cataluña, hoy ha dejado claro que no va a ser así, que creo que han dicho que están muy bien en Alicante, que de allí no se van a mover, y se une a todas las grandes entidades financieras que se marcharon con el proceso. Está claro que no va a volver ninguna. Entiendo, mientras esta situación se mantenga, mientras ese empobrecimiento que tú señalabas de Cataluña no les dé las garantías jurídicas para que vuelvan y no se vuelva a repetir lo que ocurrió. Sería lo razonable, y aquí hay que distinguir según el tipo de empresa. Es decir, una empresa de bienes y servicios puede marcharse de Cataluña porque, mira, aquí hay inseguridad, aquí hay impuestos altos, etcétera, yo me voy. Pero los bancos tienen eso y más otra cosa que hemos mencionado antes, es que si Cataluña se independiza, queda fuera del paraguas del Banco Central Europeo. Y entonces un banco comercial en Cataluña independiente, fuera del paraguas del Banco Central Europeo, es una situación dificilísima. Está muerto. Lo normal es que se marchen, claro. Sí. A mí me gustaría aprovechar que está usted aquí con nosotros para preguntarle por esta decisión que ha tomado el Gobierno de eliminar la posibilidad de darle visado a los extranjeros que hagan inversiones en España por encima de 500.000 euros en propiedades inmobiliarias. ¿Qué le parece a usted que a partir de ahora ya no se pueda hacer? Pues me parece un disparate, simplemente. Vamos a ver, no creo que ganen nada. La idea de que se hace para evitar la especulación inmobiliaria es absurda, entre otras cosas porque estamos hablando de unas cifras que precisamente no afectan a la gente modesta que está buscando un piso. Esto no sirve para nada. Yo llevo muchos años defendiendo la idea de que Madrid podría ser la capital económica de
América Latina, si le permiten. La capital económica de América Latina es Miami, desde hace muchos años. Bueno, cualquiera que conozca un poco esto sabe que en Madrid se vive mucho mejor que en Miami, y cada vez hay más latinoamericanos que lo saben. En lo que no, ya viven aquí, en lo que es mucho más difícil que sea capital es en el tema de inversiones. ¿Por qué? Porque la legislación, los impuestos, etcétera, lo hacen mucho más difícil, y ahí es responsable el gobierno central, que no permite ese paso. Esto de la visa yo creo que es un paso más dentro de esta línea de dificultar lo que debería interesarnos, que es convertir a Madrid en un centro financiero internacional. Bueno, al final se trataba de dar la residencia a los que compraron una vivienda aquí de más de medio millón de euros, pero era el 0,1% de las operaciones, es decir, que no afectaba al precio del mercado inmobiliario. Sin embargo, no deja de ser una inversión, una más. Y cuando hablamos de la situación de la economía, las grandes cifras, nos fijamos mucho en la deuda, que los niveles son, iba a decir preocupantes, creo que son alarmantes, pero no hablamos de la inversión. En este país ya no se invierte. Eso no está muy mal. Eso, los datos son, eso es los datos economía, son muy claros. crecimiento de futuro. Si el que quiere invertir le estamos dando la patada. Claro, no, y cuidado, no le llames explotador empresario, porque empresario ya es malo. No, y una incertidumbre, es decir, de pronto, ¿en qué yo soy un extranjero, voy a invertir? ¿En qué invierto? En el sector X. Oiga, ¿y si se les ocurre poner un impuesto especial al sector X? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿No? Pues primero a la banca y luego a las eléctricas. Oiga, y como los hoteleros explotan a los trabajadores, pues se lo pongo a los hoteleros. Así no se puede invertir. Las expectativas. Pero esa falta de inversión que se ve cada vez que vemos los números de la contabilidad nacional tiene consecuencias. Y además no tienes que esperar mucho a que las tenga, ¿eh? Sin duda. Y por cierto que está también en mínimos la inversión española en el extranjero, ¿eh? Claro. La inversión de las empresas españolas. O sea que están cayendo las dos, la de extranjeros en España y la de españoles. En general hay una caída grande de la inversión, que como decía Ana, esto es el futuro. El crecimiento se está dando por el lado del consumo y sobre todo del consumo público. Pero estamos penalizando también a nuestras multinacionales porque hace poco más de una década nuestras multinacionales eran líderes mundiales en su sector financiero, en telecomunicaciones, en energía, sobre todo en eólicas. Es decir, tú buscabas a la primera empresa del mundo de determinadas ramas de actividad y lo sabíamos hacer muy bien, y era la líder mundial española, por no decir que éramos el primero o el segundo inversor en América Latina. De allí ahora están China, Estados Unidos, y España en algunos países ocupa una posición residual, también por la inseguridad jurídica en muchos países, y pongo por ejemplo a Venezuela o a Cuba, pero también ha bajado la posición en los rankings de nuestras multinacionales. Bueno, el argumento que estamos oyendo continuamente es que las multinacionales no pagan impuestos, engañan. Más o menos es el mensaje que se está transmitiendo. En esta situación es muy difícil hacer nada. O estamos viendo el caso de que el gobierno decide quedarse con un 10% de Telefónica, buscando un dinero que no tiene, a base de mayor deuda, para intervenir este tipo de cosas. Claro, esto echa para atrás a la gente, necesariamente. Es decir, la base de la inversión es la confianza. Si uno no desconfía en la empresa que invierte, pues la empresa no invertirá. Y en relación con esto, porque es verdad que si no se genera riqueza, no se puede repartir riqueza, pero los efectos, si la retórica es que frente a la segregación social, ¿no?, que los ricos cada vez son más ricos y los pobres son cada vez más pobres, lo que hay que hacer es quitar a los ricos para dar a los pobres, lo cual a mí a priori no me parecería mal si el resultado fuese ese. O sea, mi pregunta es, ¿esto se está consiguiendo o se está consiguiendo el efecto contrario y al final cada vez hay menos clase media en España, los pobres efectivamente cada vez son más pobres, cada vez hay menos riqueza que repartir, por lo tanto cada vez se reparte menos riqueza y al final los ricos se van? ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a ver, que matizar aquí un poco, ¿no? Vamos, si miramos los índices de desigualdad, ¿no?, el más habitual, el índice de Gini, esto es bastante estable, no se han producido ahí
grandes cambios en esto, ¿no? Lo que se está produciendo es efectivamente, como has dicho, un ataque muy claro a todo aquel que gana dinero, de una forma o de otra. Y claro, la cuestión es que si se hace esto a alguien que gana dinero, pues lo que hará es irse a ganar dinero fuera. Claro. Y eso tenemos que considerarlo. Hace poco, si recuerdan, ayer o antes de ayer, Portugal anunció una bajada de impuestos muy interesante. Eso hay que mirarlo, porque eso nos va a afectar de alguna manera. Entonces, si seguimos con este planteamiento de decir, bueno, yo para reducir la desigualdad lo que voy a hacer es elevar los impuestos a los ricos. Vamos a ver, hay una idea en economía que tiene 250 años, por lo menos, que es la idea de que el capital es móvil. Adam Smith dice que el propietario de capital, dice literalmente, es ciudadano del mundo y se marchará de aquellos sitios donde sea sometido a una inquisición vejatoria para tasar sus negocios. Bueno, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Pues espero que alguien se dé cuenta de ello. Profesor Cabrillo, un placer, ya lo sabe. Un placer para mí. Muy